Voy a presentar a nuestro primer ponente el día de hoy. Él es el doctor José Antonio Roldán Amaro. Él es investigador, tiene una formación bastante interesante. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, y sus temáticas siempre han girado en torno al problema alimentario de la historia contemporánea en México. Él nos va a platicar el día de hoy sobre el hambre en México y bueno, es de subrayarse que el doctor ha tenido varias publicaciones en muchos libros al respecto de este tema, comentando sobre hambre, nutrición y desarrollo social en México y la historia del hambre en México a través de sus regiones críticas. Demos la bienvenida, por favor, doctor. Sí, con el derecho, ¿no? Bien, pues buenos días. Quiero empezar agradeciendo la invitación de los organizadores y esperando que nuestro trabajo aporte al éxito académico del evento. Bien, lo primero que hay que decir es que el hambre es un problema global que afecta a 4 de los 5 continentes en el mundo. Por lo tanto, empezaremos dando cifras a nivel general. Se me movió aquí. Ahí está. Perdón. Esta es la distribución regional y numérica del problema de la subalimentación a nivel mundial. Como vemos, básicamente es Asia, Oceanía, África y América Latina la que sufre mayormente el problema. Sin embargo, aquí tenemos una numeralia que nos ubica mejor en el problema. Son por lo menos 900 millones de personas que sufren hambre en el mundo. Y como ya vimos, la mayor parte se encuentra en Asia y Oceanía. El hambre mata a más gente que la malaria, el SIDA y la tuberculosis juntos. Y también es de destacar que la mayoría de las víctimas que lo sufren son las mujeres y los niños. En el mundo al menos 6.400 niños mueren diariamente por hambre. Y en México se reconocen alrededor de 8.000 muertes por hambre por año, desde más o menos 2010. Esta es la cifra de 2003. Debemos empezar diciendo que el hambre es un fracaso colosal que avergüenza por donde quiera que se le quiera ver. Esto a quien corresponda. Es un fracaso político, es un fracaso económico, es un fracaso social, y es un fracaso humano que atenta a los derechos más elementales, como por supuesto en este caso particular, el de la alimentación. ¿Por qué decimos esto? Porque en un contexto lógico, el hambre no tendría que existir. Se tienen todos los recursos humanos, agroalimentarios, científicos y tecnológicos para solucionarlo. Se trata más bien de un problema de disponibilidad alimentaria. ¿Por qué decimos que es un problema que avergüenza? Porque el hambre no es una enfermedad mortal como lo es el ébola. Porque el hambre no es una enfermedad mortal como lo es el VIH-Sida. Y porque se cuenta, como decíamos, con la agrotecnología y alimentos de sobra. Incluso, como podemos ver aquí en la imagen, los alimentos se tiran. Se tiran en el mundo, en los supermercados, en los súper, para controlar el precio, para que los precios no suban. Entonces, por eso es un tema que nos debería avergonzar. Y sin embargo también, porque el problema del hambre como problema social fue un problema resuelto técnicamente hace 7.000 años, con la Revolución Neolítica. Antes de la Revolución Neolítica, el ser humano era nómada.
y se la pasaba obviamente persiguiendo animales para poder comer. Si cazaba comía y si no, sufría del problema del hambre. Pero esto quedó resuelto con la agricultura y la domesticación animal hace 7.000 años. Y justamente a partir de ese momento, y porque se resuelve esta necesidad básica, surgen las grandes civilizaciones, como en este caso, el Imperio Egipcio. Sin embargo, como veremos más adelante, hay comunidades actualmente que viven literalmente como en la prehistoria. ¿Con qué definición de hambre vamos a trabajar o qué vamos a manejar? ¿Cuál es nuestra definición conceptual? Bueno, el hambre la vamos a entender como la alimentación insuficiente en cantidad y calidad necesarias para la actividad cotidiana, la salud y la vida. En los casos críticos, el hambre puede provocar la muerte en los términos técnicos de defunción por desnutrición calórico-proteica. El concepto oficial al respecto es de pobreza extrema de alimentación, pobreza alimentaria y limitación de acceso a la alimentación. La OMS recientemente acuñó el término de hambre oculta, que es algo muy interesante. ¿Qué es el hambre oculta? Que es básicamente como lo que vamos a trabajar. Pues es sencillamente la carencia de vitaminas y minerales que son lo que nos proporciona una alimentación de calidad. El hambre oculta muchas veces no se siente porque el estómago puede estar lleno con alimentación chatarra. Sin embargo, sí tiene un impacto en el desarrollo potencial físico, intelectual y social. En síntesis, el hambre oculta es una alimentación sin calidad que solo llena, pero afecta la salud, la educación, el crecimiento económico y la dignidad humana en los países de desarrollo. Esto es lo que nos dice la UNICEF. Y este es el mapa mundial del hambre oculta. Como decíamos al principio, vamos a partir de un panorama general a nivel mundial y de ahí vamos a seguir hasta terminar en la microrregión de las comunidades en México. Como podemos ver aquí en el mapa del hambre oculta, que cubre, como decíamos, los 4 continentes, Oceanía, Asia, África y América, México se encuentra en la categoría de hambre oculta severa. Este mapa me gustaría que lo retuvieran porque lo vamos a comparar con otro más adelante, igualmente del mundo. Cabe decir que desde el punto de vista del estudio se cuenta con abundante bibliografía tanto en la literatura internacional como nacional. En la literatura internacional se cuenta con la publicación de un premio Nobel, la Marcha 100, Pobreza y Hambrunas, la geopolítica del hambre, de José de Castro, y el hambre en la historia. En la literatura nacional, bueno, aquí en el Instituto desarrollamos todo un compendio de historia del hambre en México y recientemente trabajamos los estudios de caso de la Huasteca y la Tarahumara como problema del hambre, como parte de la cultura de los hogares marginales de México. Partimos a grosso modo de la hipótesis de que el hambre históricamente tiene causas económicas y políticas, que no se debe a falta de recursos, no es producto de catástrofes ni de sobrepoblación. Esos elementos son solamente catalizadores. Como ya hemos visto, en el mundo hay alimentos suficientes y tiene una capacidad incluso para producir una alimentación para el doble de su población mundial. Entonces el problema es más bien un problema de concentración económica, un problema que en México históricamente se concentra también en la población rural, principalmente indígena, como veremos más adelante, y que tiene su origen en la pérdida de la autosuficiencia y la disponibilidad alimentaria. Y en este contexto, una propuesta de solución al problema es precisamente la que aportan las nuevas tecnologías y las que se van a discutir seguramente en el presente seminario. Bien, entonces pasamos a revisar, después del panorama general a nivel mundial, pasamos a revisar el panorama nacional en México con cifras nacionales, es decir, como promedios nacionales. Debemos empezar diciendo que el gobierno reconoce abiertamente este conflicto social y echa a andar para ello su programa nacional contra el hambre. Los políticos, obviamente, también
reconocen el problema y lo usan de manera correspondiente. La Cruzada Nacional contra el Hambre ubicó en todo el país a su población objetivo en 7 millones 0.1 de habitantes. ¿Cómo llegan a este número? Bueno, considerando dos variables, los 27.4 millones de personas con carencia alimentaria y los 11.5 millones de personas en extrema pobreza. Sin embargo, revisando el padrón de la Cruzada Nacional contra el Hambre, descubrimos que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Porque se incluye a población urbana que no pertenece a las categorías mencionadas. Por ejemplo, se incluye a las personas que viven en las principales ciudades capitales de los estados, como Monterrey, Saltillo, Hermosillo, delegaciones de Tlalpan, delegaciones del DF como Tlalpan, Álvaro Obregón, Chapalapa, en fin. Y se excluye a población indígena rural que se encuentra en zonas de pobreza extrema, en comunidades con menos de 500 habitantes, que viven en la sierra, como lo vamos a ver un poco más adelante, está en las localidades de Tarahumaras, Tenec y Huicholes. Sin embargo, la Cruzada Nacional del Hambre, bueno, pues trabaja actualmente con credenciales de despensas, comedores comunitarios y con un programa denominado Próspera, que reemplaza o sustituye al famoso programa de oportunidades. Este es el esquema de trabajo, donde ofertan a través de su tarjeta 15 productos básicos. Bien, siguiendo revisando las cifras a nivel nacional, en el rubro de seguridad y inseguridad alimentaria, tenemos que por lo menos el 44% de la población tiene algún tipo de inseguridad alimentaria, desde leve hasta severa, pasando por moderada, lo que equivale a más de 50 millones de habitantes que se ubican en estas categorías. Como podemos observar, los 11 millones.3 de personas en inseguridad alimentaria severa, pues un dato mayor a los 7 millones de la población objetivo de la Cruzada contra el Hambre. El uno de los indicadores que manejan oficialmente, el de la carencia por acceso a la alimentación, aquí se ubican a 28 millones de personas, que equivalen a la cuarta parte de la población, 25%, con problema del hambre. Y por último, en los datos a nivel nacional, en el último censo por primera vez se incluyen preguntas relativas al problema del hambre. Por ejemplo, se hicieron encuestas por hogar, que se referían al problema en cuestión. Por ejemplo, hogares donde alguna de las personas comía solo una vez al día, hogares donde alguna de las personas dejó de comer todo un día, y hogares donde alguna de las personas se quedaron de plano sin comida. Esos son los resultados a nivel nacional. Y este es el mapa del hambre, para terminar con los datos a nivel nacional, que les decía que utilizando el indicador de desnutrición infantil de niños menores de 5 años, pues México, de acuerdo a este indicador, ha superado su problema del hambre. O sea, prácticamente México está en el nivel de Estados Unidos, Europa, lo cual, como veremos más adelante, pues es un poco relativo. Sin embargo, es lo que da el dato a nivel nacional. Y difiere mucho del mapa del hambre oculta que vimos más atrás. Por eso es importante hacer la desagregación y revisar ahora los datos a nivel estatal y no quedarnos con los promedios nacionales, o sea, a nivel de los 32 estados. Y encontramos el desglose estatal y observamos que en todos los estados se encuentra justamente esta problemática de, por ejemplo, en este caso, algunas de las personas comen solo una vez al día. Aquí está su distribución porcentual, el número de hogares y el número de habitantes correspondientes. Para la pregunta de alguna de las personas dejó de comer todo el día, tenemos la misma metodología, su número porcentual, su número de hogares, su número de personas, distribuidos a lo largo de todos los estados.
Y por último, la pregunta sobre algunas de las personas que quedaron sin comida, bueno, pues ahí está, en la misma mecánica. Los datos a nivel estatal son importantes, pero tampoco nos refieren con exactitud nuestra población objetivo a la que vamos a llegar más adelante. Veamos, por ejemplo, en la variable anterior, graficada por estado, sobre carencia de conexión a la alimentación, en el caso de Chihuahua, desaparece una de las regiones con mayores problemas, que es la Tarahumara. Y por ello escogimos más adelante, como estudio de caso, revisar una comunidad tarahumara que en los ferrocarriles estatales no existe tal problema. Lo mismo es en el dato estatal de pobreza alimentaria. Por eso es importante no quedarnos tampoco con los datos estatales y pasar al siguiente nivel, al nivel municipal. Es decir, llevar a cabo los datos en los 2.453 municipios distribuidos en los 32 estados del país. Cuando hacemos eso, el panorama cambia radicalmente. Surge entonces ahora sí la zona tarahumara, los municipios de Guerrero, en Chiapas. Pero con más claridad surge cuando pasamos el dato a número de personas con carencia de alimentación. Aquí entonces sí surge realmente nuestra población objetivo por municipio. Y aquí sí pinta completamente la zona Cora Huichol, la zona de la Huasteca Potosina, que vamos a ver más adelante el estudio de caso, la Sierra de Chiapas, bueno, obviamente la Tarahumara, Guerrero, en fin, Chiapas, perdón, está acá. Y estos son los datos municipales con un indicador que realizamos aquí en el instituto, denominado riesgo nutricional por municipio, donde claramente se ve la zona montañosa de la Sierra Madre Occidental, de la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas. Es decir, es un indicador por municipio que nos revela con mayor claridad dónde está nuestra población objetivo. Sin embargo, el nivel siguiente es el de localidad, es el que realmente localiza y regionaliza al total de la población objetivo, quiénes son y dónde están y cuántos son. Es decir, pasar del nivel de municipal de los 2.456 al nivel de las 107.458 localidades. Ahí no hay manera de perderse o decir aquí no hay, porque son promedios unitarios. La localidad es la célula territorial del país. Entonces, una vez que tuvimos el universo del total de las localidades, decidimos hacer dos categorías, una para población rural y una para población urbana. La definición oficial nos dice que las localidades con menos de 2.500 habitantes son rurales y las que tienen más de 2.500 habitantes son urbanas. Entonces, creamos 4 rangos: menores de 100 habitantes, de 101 a 500, de 500 a 1000 y de 1000 a 2500. Y el primer dato interesante que descubrimos es que el 96.6% de las localidades son rurales y solo el 3.4% de las localidades del total son urbanas. Es un dato muy interesante y se vuelve más interesante aún cuando hacemos el cruce con marginación. ¿Qué nos revela? Bueno, pues que justamente las localidades de menores de 100 habitantes, como vamos a ver una de ellas más adelante en el estudio de caso, y las menores de 500, de 100 a 500, es donde se concentra el mayor número de localidades con marginación muy alta y alta. ¿Me entienden? Entonces ahí es donde está justamente el problema. ¿Y por qué es importante este desglose? Porque eso es justamente, como lo van a oír de voz propia, estas localidades, las menores de 100 habitantes y las de 500 menores, las que quedan fuera de los programas. ¿Por qué quedan fuera de los programas? Lo vamos a ver a continuación. Y este es el mapa justamente nacional por localidad. Todos los puntitos rojos son justamente los de mayor marginación. Bien, finalmente para terminar de localizar
nuestra población objetivo, tenemos que hacer un desglose todavía más. A la población rural hay que desglosar la población indígena. Realmente el país se divide en esas tres categorías cualitativas: población urbana, población rural y población indígena. Quien no considera estos tres niveles es realmente poco objetivo. Y aquí se observa claramente, tanto en localidades indígenas rurales y en la gráfica correspondiente, que son justamente las localidades indígenas y las localidades rurales las que concentran la mayor marginación en muy alto y alto. Y obviamente las urbanas se distribuyen en las categorías medio, bajo y muy bajo. Por localidades, si hacemos el análisis como lo hicimos por grado de marginación y población, justamente encontramos lo mismo. Las poblaciones, prácticamente el total de la población indígena, se encuentra en marginación muy alta, y prácticamente un porcentaje muy alto de la población urbana está en muy bajo. Este es el mapa justamente para reafirmar lo que estamos diciendo, de las regiones indígenas o grupos indígenas, y este es el mapa de marginación y zonas indígenas. Esa es la población objetiva. Y esa es la población que queda justamente afuera. Entonces, miren, ahora revisemos un estudio de caso en la Sierra Tarahumara. Como vimos, los tarahumaras son alrededor de, bueno, se habla entre 120,000 y 240,000 tarahumaras en total. O sea, realmente son poquitos. Pero no porque sean poquitos, no son importantes. La población total de Estado de Chihuahua son alrededor de 3 millones. Entonces, por eso que los propios estatales no la consideran. Ni siquiera a veces los municipales, pero ya en el nivel de comunidad brincan todas las comunidades tarahumaras. Vamos a visitar una de ellas, justamente en esta zona del municipio de Guadalupe y Calvo. Sí, miren, aquí quiero decir lo siguiente. Pensé mucho en incluir un video o la síntesis de un video realizado por Televisa. Pero Televisa tiene muchos millones para hacer sus documentales que no tenemos nosotros. Entonces ellos y fue muy representativo. Entonces tomamos un video de Televisa que se llama Vivir en Cuevas, en la zona tarahumara, y hicimos una edición. Obviamente, quien te interese este documental, véanlo todo en la página de Televisa y con el título de Vivir en Cuevas. Entonces vamos a visitar la comunidad tarahumara de Río Tuaripa, en el municipio de Guadalupe y Calvo. Ernesto indígena Rarámuri, de 38 años, vive junto con su familia en una cueva enclavada en la Sierra Tarahumara. Solo un resquicio de los casi 60,000 kilómetros cuadrados de la Sierra Madre Occidental, pero que le pertenece. Lo imponente y sinuoso de la tierra tarahumara se puede constatar desde el aire. Pero también desde tierra. Riscos escarpados, desfiladeros y cañadas profundas que se extienden hasta donde nuestra vista alcanza. La cueva de Ernesto se encuentra a casi 800 metros sobre el nivel del mar, con un clima templado en promedio. Aunque la temperatura máxima puede ser de 40 grados y la mínima de 10 bajo cero en esa zona de la Sierra Tarahumara. Cae la noche.
La temperatura ha descendido casi a los 0 grados y son apenas las 7 de la tarde. Los rarámuri son gentiles y sencillos, pero sobre todo desprendidos y comparten su escasa cena. En una hora, todos estarán dormidos y nosotros con ellos en su cueva, que nunca había sido visitada por algún extraño. Pero que para cualquiera, el dormir aquí sería un privilegio. Mateo tiene 6 años y despertó tras un amanecer casi congelante, pero protegido por la cueva. Rita, su hermana, lo hizo antes que él y ya prepara algunas tortillas para los 5 miembros de la familia. Solo una para cada quien. ¿Pero qué es lo que tú comes? Tortillas de maíz, frijoles. Consideramos olvidados de todo. Olvidados de todo lo que es sociedad, en una palabra. Totalmente. Los tenemos en un olvido histórico. Pues para algunos no existimos, más no estamos reconocidos ante las autoridades. Y es que estos indígenas rarámuris que en esta comunidad alcanzan los 500, principalmente niños y jóvenes, no cuentan con registro alguno ni siquiera para las autoridades del municipio de Guadalupe y Calvo, al que pertenece la zona y quienes nunca antes la habían visitado. ¿Quién los visita? ¿Alguna autoridad del municipio? Pues hasta ahorita ninguna. Ninguna, pues que no. Pues no, más bien aquí de cuenta estamos olvidados de todas las dependencias de gobierno. La comunidad del Tuaripa se ubica entre Huachochi, Guadalupe y Calvo. Forma parte también de las barrancas de la Sinforosa. Carlos es un indígena rarámuri que nunca ha tenido acta de nacimiento. A sus 55 años no sabe leer ni escribir porque asegura nunca conoció a un maestro. Y por lo tanto no existen para el INEGI, no existen para el registro civil, no existen para los programas sociales del gobierno, porque están en el aislamiento total en esta comunidad. Ernesto y su familia lo hacen desde su cueva, sin nutrirse y aguantando temperaturas bajo cero. Y de la pobreza en la que viven, solo se recibe, porque la pobreza, dicen, se ha hecho una costumbre para ellos. Bueno, si por ahí dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, un video dice más que 1000 imágenes. Bien, miren, ya entonces para terminar, conozcamos otra célula territorial a nivel nacional, que son las comunidades huicholes en Nayarit y las comunidades Tenec en la Huasteca Potosina. Ahí sí hemos realizado trabajo de campo. Esta es la Sierra Madre Occidental, como se vio, porque es la que corresponde a la zona Cuera Huichol. Estas son sus familias, sus casas, como vieron en los peñascos, cañadas, sus madres con sus niños y sus cuartos donde habitan. Esta es su cocina y este es su cuarto, que también es su hospital, su clínica, porque ahí nacen sus hijos. Esta señora tenía 4 o 5 días de nacido su bebé, nos permitió tomarle fotografías y entrevistarla. Bien, entonces, para terminar, pasemos ahora a revisar una comunidad en la Huasteca Potosina, donde también se ha hecho trabajo de campo. En este caso, la comunidad se llama Loma Bonita. Es una comunidad Tenec, que de hecho, de 100 habitantes. No tendría mayor importancia, de hecho no la tiene, salvo, porque es una comunidad que representa, o es representativa, de las más de 100.000 localidades rurales, como vimos, y de una de las 74.000 comunidades indígenas. Vayamos entonces a esta comunidad. Este es el estado de San Luis Potosí, es el municipio de Aquismón y la cabecera municipal. Me pidieron que fuera rápido, por eso voy a hacer. Ven, ahí en la cabecera municipal entrevistamos a varias personas, pero los que más destacan es el señor Rubio Huerta, que nos dijo una frase muy interesante. Nos comentó, anteriormente la gente sembraba el maíz y frijol que consumía, pero ahora tiene que contratarse como jornalero para trabajar y poder comprar 50 a 60 pesos por jornada, o sea, por día, es lo que les pagan ahí. O sea que el problema que actual estalló en San Quintín
No solo de San Quintín, es de todas las zonas que estamos viendo. Asimismo, otro testimonio de una señora Chucha, para la partera, una pregunta que le hacíamos: señora, ¿y qué se tiene que hacer aquí para dejar de ser pobre? Y nos contestó: si quieres dejar de ser pobre, pues te tienes que ir, porque aquí pues, nunca vas a dejar de serlo. La comunidad siempre ha sido pobre y siempre lo será. Y la señora tiene un testimonio de 100 años de vida, no porque tenga 100 años, sino porque su padre y su abuelo le contaban la misma situación. Tiene 70, más o menos. Y la situación no cambia, es una foto de 10 años antes y después, una foto de 15 años antes y después. Entonces, como en el caso de la zona tarahumara, el mecanismo social genera el mecanismo social de adaptación, simplemente para sobrevivir. Bien, entonces terminemos con el video final de la comunidad en vivo, en esta loma bonita, y cómo se llega a ella. El camino a la comunidad, a ras de tierra. Con eso terminamos. Todos los días, 2-3 horas, para llegar a casa con este camino. ¿Eh? Aquí está ese camino. Ahí pasa el camino. Ah, ya. Aquí me perdí, porque hay un camino que baja. Veníamos por aquí. Adelante, Pero veníamos por este. sí, ya cambiamos. Ah, veníamos por este de arriba. Ah, ya. Ahora ya vamos para abajo. Para allá. Ay, tú te fuiste para acá. Sí, pero los niños que van a la escuela. Por aquí no venimos. No, aquí es a otro lado. ¿Eso qué fue? ¿Por dónde? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo, por donde van los niños. Por aquí me perdí. No, más abajo te perdiste. ¿Cuántos niños? Pero veníamos ahorita nosotros por allá. No, por aquí. ¿Sí? Sí. ¡Noé! ¿Ya ves? Mucho la M de güey.
gracias. por todo. Nos vemos nosotros. Cuídate. Bien, con esto terminamos concluyendo que en México el problema del hambre se observa tanto a nivel estatal, municipal y regional, y para combatirlo eficazmente se requieren de políticas que impulsen la autosuficiencia alimentaria a partir de la comunidad. El problema se concentra, como ya vimos, en la mayoría de las localidades rurales y al interior de las localidades del universo rural, las comunidades indígenas observan la mayor afectación. Terminamos diciendo que en este contexto todos los esfuerzos que apoyen la autosuficiencia alimentaria desde la economía del hogar, así como las nuevas tecnologías en la rama alimentaria, pueden contribuir a solucionar este grave problema del hambre. Gracias. Esto. Agradecemos mucho la ponencia del doctor José Antonio Roldán, creo que fue muy ilustrativa, seguramente para muchos de nosotros fue sorpresivo cómo están pasando situaciones en nuestro país todavía. Bien, vamos a continuar con la dinámica del Slido que habíamos comentado inicialmente. Les quiero solicitar que hagan uso responsable de la red porque se está saturando y esto no permite que haya se pueda implementar esta tecnología. Hay algunas preguntas que se hicieron en esta plataforma y bueno, las voy a leer para ver si nos ayudan los ponentes a dar respuesta. Dice, de los productos alimenticios enlatados, ¿cuál considera usted como una opción para el control del hambre en México, con el antecedente de que existen alimentos fortificados perecederos inmediatos? Si alguno de los ponentes quisiera dar esta respuesta. Doctor, desde su perspectiva, ¿pudiera darnos alguna respuesta? Doctor Roldán. Pero se hablaba del 5%, bueno, la prevalencia de nutrición infantil en el país es de menor al 5%. Ese es el dato oficial, que de hecho lo graficamos en el mapa correspondiente. Nuestro tema es más bien el hambre que es otro, pero bueno, si se refiere exclusivamente a la nutrición, en niños menores de 5 años es menor al 5%. Espérenme, no se me vaya porque Gracias. La siguiente pregunta sí le corresponde, doctor. Dice, en estas poblaciones mexicanas con hambre, ¿qué prevalencia de desnutrición existe? Si nos puede platicar un poquito más en este sentido. Fue lo que respondimos, ¿no? Ya está esa. No, fue la anterior. No, fue la primera, bueno, respondí la segunda. Bueno, fue un poquito más rápido el doctor, pero bueno, le agradecemos mucho, doctor. Si tiene algún otro comentario, se lo vamos a agradecer, si no, agilidad. Bueno, muchas gracias, doctor.